Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos un área sombreada que tenemos que determinar. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Antes de comenzar con el ejercicio, quiero comunicarles pues que estos 2 días pues me ausenté porque me hackearon mi cuenta. Ahora ustedes tal vez vieron pues un en vivo de un gamer que fue el que me hackeó la cuenta. Entonces mil disculpas por ese en vivo. Hasta el día de hoy que pude recuperar la cuenta y pues ya estamos aquí. Ahora sí, vamos a empezar con el ejercicio. Primeramente sabemos que esto es un cuadrado y vamos a borrar esto de aquí que es el área sombreada y luego lo devolveremos. Listo. Sabemos que es un cuadrado porque fíjense, este lado de aquí tiene dos líneas rojas aquí y este lado de acá también tiene dos líneas rojas. Por lo tanto, pues este lado y este lado van a ser iguales. Y eso quiere decir pues que es un cuadrado. Ahora, por aquí tenemos también dos líneas. Fíjense, estas están solitas, ¿no? Y eso quiere decir pues que desde aquí hasta aquí es la misma distancia que desde aquí hasta acá. Lo que quiere decir es que este lado está dividido en dos partes iguales. Ahora, esta línea que sale, que está en negro desde aquí, que sale desde aquí y llega hasta la mitad del otro lado, se llama mediana. Ahora vamos a trazar otra línea como esta línea de aquí que se llama diagonal. La diagonal pues se cruza de una esquina del cuadrado hasta el otro lado, hasta la otra esquina del cuadrado. Lo mismo vamos a hacer por aquí. Vamos a trazar una línea que va a pasar hasta la otra esquina del cuadrado. Y esto pues nos divide el cuadrado en cuatro partes iguales. Ahora fíjense. Esta parte de aquí, fíjense, sale desde aquí esta línea negra y pasa hasta el centro de esta línea de acá. Por lo tanto es una mediana también, porque sale desde esta esquina, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, fíjense, un triángulo aquí. Y sale desde esta esquina y llega hasta justo la mitad de esta línea de aquí. ¿Cómo sé que es la mitad? Porque pues donde se cruzan dos líneas diagonales, ese va a ser el centro pues del cuadrado y por lo tanto la mitad de cada una de las diagonales. Por lo tanto tenemos por aquí una mediana y la otra mediana pues con la que iniciamos y podemos trazar otra mediana desde aquí hasta la mitad de este lado de acá, que más o menos estará por aquí. Y vamos a trazar esa línea, fíjense, va a pasar por aquí y va a llegar hasta acá. Muy bien. Y aquí se nos forma algo llamado baricentro. Cuando tenemos pues tres aquí, desde cada esquina del triángulo sale pues una mediana. Aquí se nos forma un punto que se llama baricentro. Y todas estas áreas van a ser iguales. Así que podemos nombrarlas. Yo le voy a poner A. Todas las áreas van a ser A porque todas son iguales. Muy bien. Ahora habíamos dicho que esta línea diagonal dividía el cuadrado en cuatro partes iguales. Esta parte de aquí va a ser igual a esta parte de aquí, igual a esta parte de aquí e igual a esta parte de acá. Y fíjense, aquí tengo 3A, aquí también tengo 3A y por lo tanto aquí también va a ser 3A. Miren, ¿por qué? Entonces van a ver, si trazamos una línea desde aquí y hasta acá, esta parte de aquí es igual a esta parte de acá, igual a esta parte de acá e igual a esta parte de acá. Por lo tanto, esta parte de acá también es 3A. Solo es el nombre que le estamos poniendo, ¿no? Al área. Ahora, ¿cuántas partes de estas pues estaban coloreadas? Vamos a devolver el área sombreada. Está esta parte de aquí y esta de acá. Serían 3 más una 4 y más otra 5. El área sombreada entonces va a ser 5 partes están coloreadas o sombreadas. Pero ¿de cuántas partes? ¿De cuántas partes? Pues tenemos que contar cuántas partes hay en total en todo el cuadrado. Aquí hay 3, serían 6, 9 y 12 partes. Entonces 5 de 12 partes del área del cuadrado es el área sombreada. Fantástico. Ya tenemos por aquí nuestra fórmula. Tenemos 5 doceavos del área del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues el área del cuadrado se mide lado por lado, ¿no? Entonces lado por lado me da lado al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área sombreada va a ser igual a 5 doceavos. ¿Y cuál es el lado? El lado pues mide 4 metros. Entonces
vamos a poner solo el 4 y al final ponemos las unidades. Este 4 está elevado al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área sombreada va a ser igual a 5 doceavos. Pero qué 5 tan feo, vamos a escribirlo de nuevo. Listo, tenemos 5 doceavos, 4 al cuadrado pues es 16, la mitad de 16 es 8, la mitad de 6 es 2, perdón, la mitad de 2 es 6, al revés, ¿no? La mitad de 8 pues es 4 y la mitad de 6 es 3. ¿Qué nos queda? 5 por 4, 20 sobre 3. Entonces el área sombreada van a ser 20 dividido para 3 o 20 tercios, fantástico. Ahora sí ponemos las unidades, que como está en metros pues y estamos hablando de áreas, serían metros al cuadrado. Impresionante, y ya tenemos la solución de nuestro ejercicio. Esta de aquí es el área sombreada que tenemos por aquí, que ya la hemos devuelto. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chau chau.